Un saludo cordial, mi nombre es Lorena Gil Santana, soy estudiante de la carrera Doctor en Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esta es una exposición para la materia Nutrición impartida por la doctora Mercedes Esmeralda Luciano. El tema de esta exposición es la dieta restringida en lactosa, pero antes de hablar de dieta restringida en lactosa debemos saber qué es la lactosa, cuáles son sus funciones en el organismo, qué es la intolerancia a la lactosa, que es la causa principal por la que ocurre una dieta restringida en lactosa, y cuáles son los tipos de intolerancia a la lactosa, cómo ésta se manifiesta, cómo se realiza el diagnóstico y cuál es la terapia nutricional médica que se sigue cuando hay una persona que es intolerante a la lactosa. Y por supuesto, cuáles son las consecuencias de una dieta restringida en lactosa. La lactosa o la azúcar de la leche es un disacárido, es decir, que esta resulta de la condensación de dos unidades de monosacáridos que, como todo hidrato de carbono, se encuentran unidas por un enlace glucosídico. En este caso, la galactosa y la glucosa se encuentran unidas por un enlace beta-1,4. Este enlace beta-1,4 resulta por lo general difícil romper para los seres humanos y existen bacterias en nuestro organismo que se encuentran en una relación de simbiosis que nos ayudan a romper este tipo de enlaces. La lactosa es el hidrato de carbono que predomina en la leche y representa una gran fuente de energía en una mayor proporción para los lactantes. Como podemos ver en la tabla que se encuentra a nuestra derecha, la leche materna tiene un 7,0% de contenido de lactosa. Sus derivados también tienen una gran proporción de lactosa, por ejemplo el yogur tiene un 4,1%, los quesos dependiendo de su fermentación tienen un 1,7%, un 4,2%, la mantequilla, los helados, así también los diferentes tipos de leche ya sintéticas. La lactosa tiene diversas funciones. Ya mencioné una, que es el aporte de energía. También tiene otras funciones como la absorción de calcio y el desarrollo de una microbiota intestinal. Esta lactosa ayuda al desarrollo de unas bacterias llamadas bifidobacterias, que tras su fermentación impiden el crecimiento de gérmenes patógenos. Aunque la glucosa, como todos sabemos, se encuentra en una diversidad amplia de alimentos, la galactosa solamente se obtiene a través de la lactosa. La galactosa tiene diversas funciones en nuestro organismo que van desde funciones biológicas hasta funciones inmunitarias. Por ejemplo, esta resulta en un componente de las células sanguíneas, en las moléculas que van a determinar el sistema sanguíneo ABO. Para que podamos absorber la lactosa y sus componentes y tener todos esos beneficios que nos ofrece, esta debe pasar por un proceso de hidrólisis en el intestino delgado. Y este ocurre gracias a una enzima que se llama lactasa. La lactasa es una beta de galactohidrolasa y por hidrólisis va a romper ese enlace beta-1,4 que une la glucosa y la galactosa. Esta enzima se localiza en el borde de los enterocitos apicales de las vellosidades con una actividad que es máxima en el yeyuno y en el ilion proximal. Esta enzima se encuentra codificada por el gen LCT que se encuentra en la posición 21 del brazo largo del cromosoma 2. Esta enzima se establece desde la semana 8 de la gestación y alcanza su pico máximo con el nacimiento, comenzando a descender a partir de los 2 años de edad aproximadamente en la mayoría de los individuos y alcanzando una proporción de un 5 a un 10% normalmente en la edad adulta. Se ha podido demostrar que dietas con un elevado contenido de almidón pueden llegar a aumentar los niveles
de ARN mensajero y la cantidad de lactasa, mientras que las dietas que son elevadas en triglicéridos de cadena larga disminuyen la expresión del gen que codifica esta enzima. La desaparición de la enzima lactasa poco después de la interrupción de la lactancia, o al menos durante la etapa inicial de la infancia, constituye en realidad el estado predominante en la mayor parte de la población mundial. El 70% de la población adulta en todo el mundo, en particular las personas negras, los asiáticos, los sudamericanos, presenta deficiencia de esta enzima de la lactasa, lo que supone que la disminución de esta enzima posterior a la infancia temprana es lo común o es lo normal para la mayoría de los individuos. Lo más probable que ocurre es que el mantenimiento de la lactasa en la vida adulta se debe a una rara perpetuación de un gen o una mutación genética que ocurre principalmente en personas procedentes de Europa Occidental. Su frecuencia más alta se ha registrado en países como Suecia y Dinamarca, y la explicación que se ha dado para esto es que ocurre debido a un mecanismo de adaptación de las personas. Esto se explica porque, como dije anteriormente, la lactosa ayuda a la absorción de calcio, y para que la lactosa sea absorbida necesita de la lactasa. Pues bien, en estas personas en las cuales había una limitada exposición a la luz ultravioleta, había una deficiencia de vitamina D. Como todos sabemos, la exposición solar y la absorción de vitamina D también favorecen la absorción de calcio en nuestro organismo. Pero como estos no tenían una exposición solar adecuada que les ayudara a la absorción de la vitamina D, entonces su organismo, como mecanismo de adaptación, favorecía la expresión de este gen y el mantenimiento de la lactasa en estos individuos. Generalmente la lactosa que no es hidrolizada a través de la lactasa pasa al colon y da lugar a sus derivados como ácidos grasos de cadena larga, a gases, CO2, hidrógeno, que son fácilmente eliminados y expulsados del organismo. La digestión defectuosa de la lactosa o la intolerancia a la lactosa representa la intolerancia a carbohidratos más común en los seres humanos. Por lo general, pequeñas cantidades de lactosa no deberían de revertir una gran importancia para los seres humanos, porque como dije anteriormente, esa cantidad de lactosa que no es capaz el cuerpo de hidrolizar simplemente pasa al colon, y gracias a la microbiota que se encuentra en ese lugar, esa se fermenta y pasa a ser ácidos grasos y diferentes gases que son eliminados fácilmente. Las cantidades más altas, generalmente cantidades mayores a 12 gramos, que son consumidas en una sola comida, y que esa cantidad de 12 gramos podemos ejemplificarla por una cantidad, por ejemplo, de 240 mililitros de leche. Esa cantidad puede dar lugar a la entrada de un mayor número de sustratos, es decir, a un mayor número de lactosa de la que el cuerpo pueda metabolizar. Cuando decimos que hay una mala absorción de la lactosa, decimos que es un proceso fisiológico, porque este proceso es atribuible a un desequilibrio entre la cantidad de enzima que hay en la mucosa intestinal y la cantidad de la lactosa que es ingerida y que llega al tracto digestivo del individuo. De manera que el exceso de lactosa que no se digiere va a permanecer en la luz intestinal. Cuando esa cantidad de lactosa que permanece en esa luz intestinal
causa alguna o todas las alteraciones características de la intolerancia a la lactosa, es decir, aquellos signos y síntomas como dolor estomacal, la diarrea, las náuseas y los vómitos, entonces podemos hablar de intolerancia a la lactosa. La hipolactasia congénita o la lactasia es una entidad que cursa con diarrea grave e importantes alteraciones hidroelectrolíticas tras la introducción de la leche materna en el neonato o de la leche convencional deshumanizada, por lo que esta debe ser diagnosticada con rapidez y debe ser tratada con rapidez, ya que puede poner en peligro la vida de los neonatos y puede llegar a ser fatal. La hipolactasia primaria tipo adulto o la hipolactasia adquirida o la no persistencia de la lactasa. Esta intolerancia tiene un carácter debido a un descenso de la actividad lactásica que es determinada congénitamente. Esta se describe como la ausencia relativa o la reducción de la síntesis de la lactasa, debido a que después del periodo de lactancia de la mayoría de los seres humanos, como dije anteriormente, el 70% de la población mundial, después del periodo de lactancia, ocurre un descenso de la actividad de esta enzima que puede ser de hasta un 5 a un 10% en las personas. Y podemos llegar a ingerir de hasta 12 gramos, menos de 12 gramos, la mayoría de las personas que puede ser ingerida. Cantidades mayores pueden llegar a provocar síntomas ya de intolerancia a la lactosa. Esta es tiene un carácter incurable y se basa en administrar una dieta, como dije anteriormente, controlada en lactosa. La hipolactasia secundaria o deficiencia secundaria de la lactosa ocurre debido a un daño en la mucosa intestinal. Es una condición que ocurre debido a situaciones como por ejemplo gastroenteritis, debido a la enfermedad celíaca, debido a la enfermedad inflamatoria intestinal, debido a infecciones, es muy común en infecciones parasitarias, en infección por VIH, en el cual las personas desarrollan una deficiencia secundaria de la lactosa debido a esta patología. Es común en países en vías de desarrollo debido a la alta frecuencia de enfermedades parasitarias y de desnutrición en esta población. Esta es una entidad curable que se soluciona cuando se mejora la patología de base. En este cuadro tenemos un resumen de los diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. El primero que vemos es la hipolactasia congénita o alactasia. La hipolactasia congénita o alactasia es una entidad muy rara que tiene un origen genético. Esta ocurre a un error neonato que es debido a un trastorno autosómico recesivo por la mutación del gen que, como dije anteriormente, va a codificar esta enzima, la lactasa, el gen LCT. En esta entidad hay una ausencia total de la enzima y por tanto no hay una capacidad de digerir absolutamente nada de la lactosa. Esta, como dije anteriormente, es una entidad muy rara y la mayoría de los casos ocurre en lugares como Finlandia y países nórdicos. No hay una cura para esta alteración, sino que se va a tratar con una dieta sin lactosa y las diferentes complicaciones que puede tener esta también se va a tratar. La lactosa que no se absorbe y que queda en la luz intestinal va a traer agua osmóticamente hacia la luz del tubo.
aproximadamente el triple del agua que normalmente existe, de manera que el intestino no puede mantener el gradiente electroquímico elevado entre el contenido intestinal y la sangre y aumenta el contenido del agua el contenido de heces que se encuentra acá. Eso va a provocar los síntomas que caracterizan la intolerancia a la lactosa, como la diarrea, la deshidratación, la pérdida de peso y la gran cantidad de ácidos grasos que son el producto de la fermentación de la lactosa van a ser los responsables del dolor abdominal, ya que disminuyen el pH, lo que aumenta el peristaltismo y la distensión abdominal. También se producen toxinas que pueden pasar hacia la circulación sistémica y pueden producir otros signos y síntomas como cefaleas, náuseas y vómitos. La producción de gases es responsable de las flatulencias y del meteorismo que experimentan las personas. Los signos y síntomas pueden variar según la cantidad o la frecuencia de la lactosa ingerida. Aparecen los signos generalmente lentamente entre los 30 minutos y las 2 horas de haber ingerido la leche o cualquiera de sus derivados que contenga una gran cantidad de lactosa. Cabe decir que no existe un umbral único de la tolerancia a la lactosa, debido a las grandes diferencias individuales entre las personas que son intolerantes. En algunos individuos se ha descrito síntomas incluso después de la ingestión de cantidades menores como 6 gramos de lactosa. Una dieta adecuada, una nutrición balanceada es fundamental para el sano crecimiento del ser humano. Es así como una dieta balanceada proporciona el desarrollo de los diferentes tejidos del cuerpo, entre ellos el tejido óseo. En una dieta equilibrada se observa el consumo adecuado de kilocalorías, de macronutrientes, de vitaminas y de minerales. Entre estos últimos se tiene el calcio. La leche de vaca y los productos lácteos van a ser la fuente de mayor concentración de calcio. El bajo consumo de estos alimentos a nivel mundial ha causado tantos problemas en los escolares y en los adolescentes, lo que puede repercutir en la salud ósea en edades avanzadas. Las niñas en el periodo de crecimiento rápido, que se inicia entre los 10 u 11 años, y en los niños, que este crecimiento ocurre entre los 12 y 13 años, requieren una mayor cantidad de nutrientes, pues las deficiencias pueden causar consecuencias como pérdida de peso, osteoporosis y retraso en la maduración sexual. La gestión en la insuficiencia de la lactasa, es decir, la terapia nutricional médica, exige una modificación del régimen alimenticio de las personas. La reducción del consumo de alimentos con lactosa alivia los síntomas de la intolerancia a este hidrato de carbono. Los pacientes que evitan los lácteos deben de recibir complementos de calcio y probablemente de vitamina D. Y deberían de leer siempre las etiquetas de los ingredientes de manera detallada, porque estos pueden contener lactosa y los pacientes pueden no percibirlo. De hecho, algunos fármacos tienen como excipientes la lactosa, por lo que pacientes que tienen una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, de tipo alactasia, deben de tomar esto siempre en cuenta. Los sujetos con deficiencias de la lactosa no deben de recibir un régimen alimenticio carente por completo de la lactosa. Muchos adultos con intolerancia a
cantidades moderadas de leche logran adaptarse finalmente y tolerar hasta 12 gramos o más de lactosa en la leche. Cuando se introduce gradualmente durante varias semanas, la exposición en incrementos o continua a cantidades cada vez mayores de este azúcar puede traducirse en una mejora de la tolerancia. El consumo regular de leche en personas con deficiencia de lactasa puede elevar en estos el umbral de desarrollo de la diarrea. Se ha comercializado la enzima lactasa y los productos lácteos tratados con esta enzima para su consumo para personas que tienen una digestión defectuosa de la lactosa y tienen molestias asociadas a la ingesta de la leche. Las distintas preparaciones comerciales de la lactasa presentan una eficacia variable en los individuos. A menudo los productos lácteos sólidos y semisólidos, como los quesos curados, se van a tolerar más en los individuos debido a que el vaciado gástrico de estos alimentos es más lento que para los productos lácteos líquidos, como por ejemplo la leche. La tolerancia al yogur puede atribuirse a la presencia de la enzima galactosidasa, que es galactosidasa microbiana con el cultivo bacteriano, que facilita la digestión de la lactosa en el intestino. Normalmente, la deficiencia de la lactasa se diagnostica a partir de diferentes parámetros. Lo primero es el antecedente de algún signo o síntoma gastrointestinal tras la ingesta de la leche, una prueba de detención de concentraciones anómalas de hidrógeno en el aliento o una prueba de tolerancia anómala a la lactosa. En un principio, la prueba de tolerancia a la lactosa se basó en una dosis oral de lactosa que era equivalente a la cantidad aproximada presente en un litro de leche, aproximadamente 50 gramos. En los últimos tiempos se han empleado dosis menores de 50 gramos con el fin de adecuar con mayor precisión la ingesta habitual de la lactosa en los productos lácteos. Cuando el paciente posee una cantidad insuficiente de lactasa, la glucosa sanguínea sintetizada a partir de la lactosa se incrementa a menos de 25 miligramos por cada 100 mililitros en el suero, por encima de la concentración de ayuno, y pueden aparecer síntomas y signos gastrointestinales. La producción de hidrógeno en el colon aumenta notablemente cuando la lactosa no se digiere en el intestino delgado, lo que se puede aprovechar el hidrógeno que es absorbido hacia el torrente circulatorio y es exhalado a través de los pulmones como otro parámetro de absorción deficiente de la lactosa. La prueba de hidrógeno expirado detecta un aumento de la concentración entre 60 a 90 minutos tras la ingesta. En el cuadro hemos resumido diferentes steps que se pueden hacer para diagnosticar que haya realmente una intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, el análisis del pH fecal, que sea inferior a 5, como dijimos, los ácidos grasos que se producen como producto de la fermentación de la lactosa pueden hacer que disminuya el pH y producir signos y síntomas de intolerancia a la lactosa. La biopsia de la mucosa intestinal se hace generalmente cuando hay una intolerancia de tipo a lactasia o el error genético, cuando no hay absolutamente nada de producción de lactasa en las personas y
esta entidad que puede cursar con signos y síntomas bastante graves para el individuo. También se puede hacer test genéticos de hipolactasia primaria o un test de intolerancia a la lactosa en sangre, del test de aire expirado, que es el que acabo de explicar, cuando se toman los niveles de hidrógeno que se encuentran en el torrente circulatorio, o también la excreción urinaria tras la toma de la lactosa. Hasta aquí mi exposición de la dieta restringida en lactosa y la información de la bibliografía de esta exposición se va a encontrar en la descripción del video. Muchas gracias.